Santiago Ortiz, autor del libro, para escuchar sus palabras de bienvenida. Bueno, yo quisiera agradecerles muchísimo a todos los que nos acompañan aquí, a todos y todas, y también a los que nos están acompañando a través del sistema virtual. Y también, obviamente, a los panelistas acá que van a comentar el libro. Así que Gabriela va a hacer la presentación de cada uno y luego al final redondearé algunas ideas de respuesta, tal vez, o de algunos planteamientos para una agenda futura de discusión. Así que, Gabriela, por favor. Gracias, Santiago. Iniciamos los comentarios de la obra con Víctor Hugo Torres. Víctor Hugo es doctor en estudios culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además es profesor investigador en la Universidad Politécnica Salesiana y miembro del Grupo de Investigación de Estado y Desarrollo. Sus líneas de investigación guardan relación con la ciudad y la interculturalidad. Les recordamos que cada expositor tiene 15 minutos para sus intervenciones. Adelante, Víctor Hugo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Allá. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una reflexión enfocada en el carácter de movimiento social que tendría la red de maestros que se estudia en el libro. Me voy a centrar en un comentario, 2 o 3 reflexiones en torno a esa condición. Y de alguna manera, al final del libro se dice que el concepto que estaría detrás es entender los movimientos sociales como algo relacional, como un hecho relacional entre Estado, sociedad, y la configuración de los movimientos sociales, consecuencia de esa complejidad de relaciones. Esto es interesante porque el caso que está aquí estudiado efectivamente es consecuencia de eso, como muchos otros movimientos sociales, si es que podemos hablar de eso. Movimientos sociales en el Ecuador que son consecuencia de múltiples entrecruzamientos de factores públicos, estatales, societales, privados, etcétera. El mismo movimiento indígena, que es el más, digamos, configurado como tal, es consecuencia de un entrecruzamiento de factores, ¿no? Entonces, ese concepto me parece clave, entender el movimiento o la organización social como un hecho relacional. Eso porque un segundo elemento que está de por medio a lo largo de este texto y que aparece casi como una conclusión, pero al mismo tiempo es un punto de partida del mismo estudio, es la afirmación de que la sociedad civil en el Ecuador es débil. En parte porque carecemos de estudios sobre la sociedad civil en general, sobre la sociedad en general y sobre la sociedad civil en particular. Son muy limitados, muy contados los estudios sobre esta temática, pero efectivamente, si bien hay organizaciones sociales en múltiples lados, en múltiples sectores que hicieron resistencia al periodo neoliberal, levantando reivindicaciones sobre derechos particulares, singulares, cuando ocurrió el proceso del progresismo o de la revolución ciudadana, en donde se trastocaron los derechos particulares y la política se organizó en torno a los derechos universales. Eso generó conflictos y resistencias en términos generales como concepto respecto de estas organizaciones que habían surgido en la sociedad civil ecuatoriana. Entonces, entender el caso de la red de maestros, para mí pasa por esta condición primigenia, por esta matriz que está en medio del proceso que se estudia, que no es consecuencia del proceso de la revolución ciudadana, sino que está ahí. Y que se agudiza en ese periodo, sí, por las características que asumió la relación Estado-sociedad. La red de maestros llega a ser o no ser, ¿cuál es el alcance como un hecho socioestatal? ¿Llega a ser o no un movimiento social? ¿Está dentro de ese estatuto o no? Eso es un tema complejo porque la misma pregunta se puede hacer a muchas otras organizaciones y no es fácil contestar. Pero yo diría que en el marco del periodo de la Revolución Ciudadana, de los 10 años de reforma estatal que analiza Santiago y que les clasifica en estos 3 momentos, que bueno, son conocidos, ¿no? Pero que son 3 momentos en los que las relaciones del gobierno con la sociedad
fue distinta, ¿no? En el primero se sumaron a la dinámica ciudadana para respaldar el proceso constituyente o de enfrentamiento con el antiguo régimen, dice Santiago, en un sentido bastante optimista, ¿no? Del antiguo régimen, porque parecería que el antiguo régimen todavía sigue sobreviviendo, ¿no? Después de la Revolución Ciudadana. Digo, ahí se dio la convergencia ciudadana en torno al proyecto reformista, ¿no? Luego, en el segundo momento de efectivamente aplicación de la reforma del Estado, bajo este enfoque meritocrático, tecnocrático, en el que la política pública obedecía a esta lógica a una racionalidad normativa, tecnocrática, burocrática. Estos tres elementos configuraron ese modelo de gobernabilidad. Digo, eso puso en el tapete los derechos universales y eso generó conflictos con los que venían organizados en torno a derechos singulares, en muchos campos, ¿no? El de la educación es uno, que es el que se analiza en el libro, en el sector educativo. Y luego el tercer momento en el que efectivamente hay un desplazamiento ya claro de parte del gobierno, o hubo contra las organizaciones sociales, ¿no? En el que, tercer periodo en el que hay una clara limitación del proyecto reformista por los cambios políticos que ahí ocurrieron, ¿no? Especialmente se dice aquí, yo también coincido en eso, con la ganancia electoral de la derecha en el mundo local, ¿no? Que desplazó al correísmo de casi todos los lugares de los centros electorales que ganó en la elección anterior, ¿no? Entonces, los tres momentos marcan relaciones diferentes con las organizaciones sociales. Y en el caso del sector educativo, eso es claramente caracterizado en el estudio, como el sector educativo, del cual hace parte la red de maestros, estuvo impactado por esos distintos momentos y por esa lógica, por esa racionalidad normativa tecnocrática que imperó en la política pública, ¿no? Entonces, para mí el tema crucial es no tanto caracterizar el alcance de esta organización, que está suficientemente explicada en el libro, ¿no? Sino este alineamiento que lo demuestra Santiago en el texto, de que la red de maestros, en definitiva, fue una entidad que de modo híbrido se articuló a la política sectorial de educación. Y fue una entidad que cumplió esta triple función, ¿no? De gremio, actor político y actor electoral, o actor de política pública y actor electoral. Entonces, esto es interesante porque da por sí mismo la respuesta al alcance de las relaciones socioestatales, porque fue una experiencia sui generis en un gobierno que se caracterizó por el conflicto y la tensión con las organizaciones sociales, con las organizaciones de la sociedad civil, por la naturaleza del proyecto político, por el carácter centralista de la reforma estatal, por todo lo que aquí se analiza de modo minucioso, ¿no? No voy a entrar yo en eso, ¿no? Pero digo, sin embargo, apareció la red, y aparece la red en el tercer momento del proceso de la Revolución Ciudadana, cuando los dos anteriores se agotaron. Y eso es interesante porque muestra, no sé si una relación corporativa propiamente dicha, pero muestra la funcionalidad de esta organización respecto de la política sectorial y las circunstancias específicas de la coyuntura en que surgió y se desplegó y se desarrolló, ¿no? Incluso a veces parece, según los testimonios bien interesantes recogidos aquí, a veces parece hasta un proyecto muy personalizado de las autoridades del periodo, ¿no? Esto es interesante. Entonces, ¿hasta dónde esta red de maestros recrea un repertorio de acción, un conjunto de iniciativas que sean distintas a su antecesor, del cual más bien se nutre en el sentido de que genera una identidad positiva, ¿no? La UNE fue el antecedente de esta red, ¿no? Que fue desplazada del escenario por la política pública. Las reivindicaciones que en sentido clientelar y ahí sí corporativo de la red de UNE manejaba con el Estado, esto fue no absorbido, sino que fue
pasado por encima por la política pública. La política pública ya incluía estos elementos que anteriormente reivindicaba la UNE. Y entonces, obviamente, la UNE, por la propia naturaleza de la política pública, quedó desfasada. Y después, por la dedicatoria gubernamental, casi eliminada. Entonces, pensar en una organización que después se construye en ese contexto es claramente una organización funcional, en mi opinión. Difícilmente autónoma, difícilmente con un repertorio de acción que no vaya más allá de la utilidad para el gremio sectorial, para la política de educación y para el apoyo electoral en los dos momentos en que se movilizó, que son analizados en el texto, ¿no? Entonces, yo digo, eso marca o muestra las características de una organización que difícilmente puede ser caracterizada como un movimiento social tal como conocemos, ¿no? O como quisiéramos que fuera, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante y eso está bastante minuciosamente explicado en este documento, ¿no? Creo que un elemento tal vez que quisiera destacar es cómo la identidad que articula a la red o que articuló a la red es una identidad en positivo de lo que ocurrió en el periodo anterior con la UNE. Entonces, ese factor, que es un factor de carácter cultural, es el que le da cierta cohesión a la red de maestros, ¿no? El estudio concluye en el 2018. Digamos que hubiera sido interesante poder observar qué pasó después, pero hay indicios gruesos de que incluso algunos de la red se volvieron en contra del propio progresismo, ¿no? Hay indicios de ese hecho, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es que finalmente detrás de la red de maestros está el hecho social del profesorado, de los docentes del sector público. Creo que la base social que está ahí es lo que le da consistencia a este proceso, ¿no? Tanto en la UNE como en la red, ¿no? Y mediada por el periodo progresista, ¿no? Entonces, hay un hecho social ahí que es la base social de esta organización y que es el mejoramiento de las condiciones de los docentes del sector público, ¿no? De la educación media y básica, ¿no? Entonces, ese hecho me parece importante porque ese es el que le da piso, le da materialidad a la argumentación de la pertinencia del proceso de la red, ¿no? En el sentido de que efectivamente hay un sujeto social de por medio, que es un sujeto que está bien caracterizado aquí, ¿no? En su momento de precariedad, digamos, en el periodo neoliberal manejado por la UNE, y en un momento de mejoría de sus condiciones durante el progresismo a través de la red de maestros, ¿no? Como un mejoramiento generalizado del sector educativo, como un proceso de modernización sectorial que era parte de la modernización general del periodo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos elementos son suficientes para de mi punto de vista, pensar que sí es un proceso organizativo interesante, novedoso, porque es el único que surgió en ese periodo, en la Revolución Ciudadana, pero al mismo tiempo yo no tengo claro si eso puede ser caracterizado como un movimiento social. Parecería que no. Yo concuerdo con esta afirmación general que hace Santiago, ¿no? Y para ir concluyendo, a mí también me atrae la pregunta final del texto, porque este libro es interesante como un estudio de la red, pero es más interesante como un análisis del periodo progresista. Aquí hay muchísimos más elementos para comprender el proceso de la Revolución Ciudadana, sus actores, sus tres momentos, y toda la complejidad que eso conlleva, porque tampoco es un proceso muy simple de caracterizar, ¿no? La reforma del Estado que se implementó en el periodo tiene una complejidad bastante grande, ¿no? Y este libro es interesante como el caso de la red de maestros, pero para mí, en lo personal, es muchísimo más interesante como análisis del periodo progresista. Ahí hay muchos más elementos que van más allá de la red, ¿no? Y que a mí, en lo personal, me dan muchas pistas para otros análisis, que no es el caso comentar aquí. Pero la pregunta final también es buena. ¿Por qué en el Ecuador, en un proceso reformista o progresista, se da sin una coalición de organizaciones populares? ¿Cómo es que esto ocurre en el Ecuador cuando en otros países
la norma tiende a ser esa, ¿no? Coaliciones populares que sostienen procesos de reforma política. El Ecuador es un poco atípico en ese sentido, porque el periodo progresista precisamente es sin organizaciones sociales, o sin mayores organizaciones sociales. Y periodos de reforma anteriores más bien han sido periodos de construcción de organización social. Si uno va a ver, porque la palabra progresista tiene distintas connotaciones en la historia del Ecuador, ¿no? Hay desde el progresismo garciano, el progresismo de la Alianza para el Progreso, el progresismo actual, ¿no? Entonces, los periodos de reforma social, de reforma estatal en el Ecuador han sido periodos de construcción de organización social. Eso es interesante. Pero este periodo no es exactamente eso, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora, qué resortes están detrás para explicarnos por qué los procesos de reformas estatal en este último periodo ocurrieron sin coalición de organizaciones sociales? ¿Y qué va a pasar hacia adelante? Esto es una buena pregunta, porque posibles, digamos, progresismos que se puedan configurar hacia adelante, yo no sé si puede ser posible pensarlos sin coaliciones de organizaciones de por medio. O sea, pensar en un progresismo hacia adelante que le apueste únicamente al Estado, me parece que la experiencia ocurrida muestra los límites, ¿no? Que aquí están claramente señalados. Entonces, como que abrir la mirada hacia la organización social, el bloque popular o las alianzas nacional populares se vuelven importantes hacia adelante, me parece a mí. No solamente para juzgar el periodo pasado, sino para pensar hacia adelante, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace al final del libro, a mí me parece interesante responderle, claro, conociendo el pasado, pero de cara a lo que viene. Creo que hacia allá es más interesante contestar esa pregunta. Bueno, ahí me voy a quedar para no hablar mucho. Gracias, Víctor. En segundo lugar, escuchamos los comentarios de Soledad Stousel. Soledad es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de La Plata en Argentina, becaria postdoctoral por el CONICET e investigadora visitante de la Maestría de Sociología Política en Flaxo, Ecuador. Sus líneas de investigación guardan relación con el corporativismo y la democracia del país. Te escuchamos, Soledad. Gracias, Gabriela. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, es un placer enorme estar acá, que el retorno progresivo a la presencialidad se haga con la presentación del valioso libro de Santiago, La Revolución Ciudadana y las Organizaciones Sociales, Ecuador, el caso de la Red de Maestros. Realmente, bueno, quiero felicitar a Santiago por contribuir, ¿no?, al campo de las ciencias sociales con este valioso y brillante libro, diría yo, porque realmente, bueno, y acá voy a hacer algún comentario que está también en diálogo con el comentario que hizo Víctor Hugo, ¿no? Yo creo que es una obra sumamente valiosa, porque contribuye enormemente al campo de las ciencias sociales y específicamente a la sociología política latinoamericana, ¿no? Latinoamericana y la sociología política ecuatoriana. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el libro hace aportes sumamente valiosos en dos niveles, ¿no? Por un lado en un nivel teórico y por otro lado en un nivel empírico relacionado a aportar elementos para comprender los procesos políticos realmente existentes que se dieron en Ecuador en los últimos 10 años o más. Sí, incluso más, ¿no? Porque precisamente esta obra se asienta en una investigación sumamente detallada, sólida, acerca de cómo se fueron configurando los vínculos socioestatales entre las organizaciones sociales, o diría entre el campo, digamos, organizacional en Ecuador, el sistema político y el Estado. Pero como bien decía Víctor Hugo, es sumamente interesante esta investigación, porque si bien se trata de un estudio en profundidad de un caso específico, como es la Red de Maestros en Ecuador, surgida formalmente en el año 2015, aporta muchos elementos para entender cómo se fueron construyendo las relaciones socioestatales, o podríamos, acá voy a colocar un concepto que luego por ahí voy a desarrollar, interfaces socioestatales entre diferentes organizaciones sociales, el Estado y el sistema político, no solo de la Red Maestros, sino
a propósito de otros actores sociales, como fue el caso de la UNE, y como es el caso de otros actores sociales que también han tejido diversas formas de relacionamiento socioestatal, ¿no? Y me estoy refiriendo desde organizaciones sindicales, como sindicatos de choferes, movimiento indígena, organizaciones informales, ¿no? De trabajadores informales, etc. ¿No? Entonces, a partir de un caso específico de estudio, como es la red de maestros, la investigación logra ofrecer resultados y hallazgos que nos permiten, que nos interpelan para entender qué tipo de dinámicas socioestatales, sociopolíticas se ha dado en el marco de un gobierno progresista como fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero también nos permite entender algunos antecedentes de esas dinámicas sociopolíticas que se fueron dando en Ecuador desde los años 90 en adelante. Ahora me gustaría puntualizar cuáles creo que son los aportes que el libro hace a nivel teórico, para luego pasar más al nivel empírico. Por un lado, en términos teóricos, a partir de este estudio específico de la red de maestros, yo creo que el libro es un valioso aporte porque abona al debate teórico en torno a dos cuestiones. Por un lado, la cuestión, ¿no?, de las interacciones socioestatales. Durante lo que se llamó, ¿no?, la década del giro a la izquierda en América Latina o el giro progresista, la literatura y las investigaciones sobre la cuestión de las relaciones socioestatales giraron, desde mi punto de vista, giraron en torno a dos categorías. Por un lado, la yo diría, manoseada categoría de populismo, ¿no? Hay muchísimos estudios e investigaciones que han intentado abordar las relaciones sociopolíticas, socioestatales a partir del populismo, sobre todo a partir de una concepción, diría yo, bastante normativa de lo que es el populismo, ¿no? Algunos estudios que entienden al populismo en una dimensión más normativa, en el sentido de entender como un régimen político o un liderazgo político o un tipo de gobierno, ahí hay una polisemia, ¿no?, que construye relaciones directas, inmediatas con el pueblo y con las organizaciones, invisibilizando, creo yo, desde estos estudios que retoman esta categoría, invisibilizando todo el conjunto variopinto de formas de interacción socioestatal que construyeron los diversos actores sociales con el sistema político y el Estado, ¿no? Desde estos estudios que abordan la categoría de populismo, se entiende que hay una relación inmediata y directa entre un gran líder o un Estado superpoderoso con una relación inmediata y directa con estas organizaciones sociales, ¿no? Y en ese sentido creo yo que se invisibilizan todo otro tipo de dispositivos que conectan el nivel social con el nivel político, ¿no? Y me refiero a formas de interacción que el libro las recoge muy bien a partir del caso de la red de maestros, ¿no? Y me refiero con eso a formas de intermediación corporativas, formas de intermediación ligadas a las políticas, ¿no?, a redes de política, formas de interacción ligadas a arenas más clásicas de la política, como son las arenas parlamentarias, ¿sí?, al interior del Congreso, de la Asamblea, ¿no? Entonces, me parece que el libro aporta, en ese sentido, a elementos para, digamos, superar esas visiones, creo yo, reduccionistas, que entienden a los regímenes políticos con una capacidad, o un Estado, con una capacidad superpoderosa para vincularse, para cortar todo tipo de mediaciones y vincularse directamente con el pueblo, con el campo popular, ¿no? Por otro lado, otro gran conjunto de estudios que durante el giro a la izquierda o el giro progresista han estudiado las relaciones socioestatales, gira en torno a unas perspectivas más de tipo agencialistas, es decir, a mirar a los actores sociales al interior, ver los vínculos con el sistema político, con el Estado, pero siempre viendo hacia adentro, qué sucede al interior del sujeto, de un sujeto, ¿no?, del actor social. Hay muchísimos estudios, ¿no?, que abordan desde categorías como matrices, ¿no? Por ejemplo, Maristela Svampa tiene desarrollo sobre el concepto de matrices, gramáticas políticas, ¿no?, de Ana Natalucci, lógicas políticas de Retamoso, ¿no? Son todas categorías que aluden a entender la relación de los actores sociales con el Estado, pero pierden de vista precisamente esa dimensión que ya Víctor Hugo mencionaba, relacional interactiva, que me parece que el libro brillantemente recoge y aporta elementos para entender a los actores sociales desde una perspectiva
relacional e interactiva. Es decir, el caso de la red de maestros nos muestra que es muy difícil poder estudiar a un actor social desprendiéndolo de sus condicionamientos a partir del régimen político, a partir del tipo de sistema político, a partir del Estado, ¿no? Las interacciones, la interpelación que tienen con el Estado. Si bien este caso, que Santiago lo investiga en detalle, ofrece elementos para entender al actor social como tal, ¿no? Desde su construcción identitaria, los repertorios de acción que emplean, la llamada, digamos, estructura de oportunidades políticas, cómo la organización social interpreta un determinado contexto como una oportunidad política para formarse como organización y para incidir en el espacio público, pero al mismo tiempo, además de esos elementos, que yo creo que Santiago los articula muy bien desde distintas teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales, sobre todo lo que hace esta investigación es entender a ese actor social en vínculo con el Estado y con la estatalidad, y con ese cambio estatal que ya Víctor Hugo recién comentó, ¿no? De esa modernización del Estado, de esa recuperación de capacidades del Estado y de esa presencia tan fuerte del Estado que se da a partir del 2007 en Ecuador con el proyecto de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, la red de maestros no puede entenderse si no es tanto a partir de los elementos agenciales, aspectos agenciales propios del actor social, como por ejemplo esta reconstrucción que a mí me gustó mucho que hace el libro de la tensión y el conflicto con la UNE, ¿no? Cómo la UNE y la red de maestros disputan entre sí, ¿no? El reconocimiento del Estado, cómo disputan entre sí además a su base de afiliados, ¿no? A su base que va a ser la base de representación, cómo disputan entre sí por recursos del Estado, por incidir dentro del Estado, ¿no? Entonces, además de que reconstruye esta tensión y conflictividad entre distintos actores sociales, como fue la UNE y la red de maestros, ¿no? Entre los años, ¿no? 2010 y 2014-15, al mismo tiempo hay una inclusión en esta investigación de una perspectiva que permite entender cómo esa configuración de ese actor social fue posible también porque hubo una apertura, digamos, desde el terreno estatal, ¿sí? Para habilitar, digamos, la emergencia de ese actor social. Que esto está muy bien detallado en el libro, ¿no? Porque Santiago nos cuenta cómo hubo un impulso muy fuerte de ciertas autoridades estatales, como fue el ex ministro de Educación, como fue el Ministerio de Educación, para crear una organización social, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese impulso que vino desde arriba para crear una organización social no anuló, me parece a mí, ¿no? Por lo que nos cuenta el libro, no anuló la capacidad de agencia y de decisión de los actores sociales. Y yo creo que eso es importante resaltarlo, porque en los estudios, en muchos estudios o investigaciones en los últimos años, que surgieron en el marco de este contexto político, hubo una cierta, digamos, disposición a anular la agencia de los actores sociales. Es decir, a interpretar o analizar que todo lo que acontecía en los actores sociales, su fortalecimiento, su debilidad, su repliegue o su capacidad de incidir dentro del Estado, se debía lisa y llanamente a una decisión política de ciertos liderazgos o de ciertos actores políticos, anulando la capacidad de agencia de los actores sociales. Y a mí me parece que es interesante el libro en ese sentido porque nos muestra que la red de maestros, si bien hubo muchos momentos en que estuvo supeditada a las decisiones políticas, que estuvo supeditada, ¿no? Desde su creación, desde su emergencia, estuvo supeditada a los vaivenes y a la dinámica política, por ejemplo, la dinámica electoral. Porque ahí Santiago nos muestra muy bien cómo la red operó muchas veces como una base electoral del proyecto de la Revolución Ciudadana. Pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que la red de maestros, en esa interacción con el Estado, quizás algunos podríamos decir una interacción supeditada al Estado y al proyecto político, al mismo tiempo tuvo, podríamos decir, una ganancia, ¿no? Es decir, pudo construir una organización que fue formalmente reconocida, pudo disputar una base de apoyo, de movilización, pudo también disputar recursos. Si bien la red
no se constituyó como un actor de veto con capacidad de incidencia directa para elaborar, por ejemplo, una política pública, sí se constituyó como un actor que al menos era consultado, ¿sí?, desde el Estado en términos de políticas educativas, ¿no? Entonces, me parece que es importante mencionar eso, que el libro lo retrata muy bien y en detalle, cómo esa relación entre la organización social y el Estado no fue solamente una relación de arriba hacia abajo, ¿sí?, de una imposición desde arriba, desde el régimen político hacia abajo, sino que a pesar de que surge por impulso, de un impulso altimétrico, ¿no?, de arriba hacia abajo, también ese actor social idea ciertas estrategias, ¿sí?, para adaptarse a ese contexto, y en ese contexto además poder fortalecerse como actor social, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el libro hace un aporte sumamente rico en términos teóricos, porque permite discutir con estos diferentes conceptos en torno a las interacciones socioestatales, cómo estudiar las interacciones socioestatales. Y después, ya como para ir cerrando, el siguiente nivel, que me parece que el libro hace una gran contribución, es en el nivel empírico, ¿no? Como bien decía Víctor Hugo, esto no es una investigación solamente sobre la red de maestros, sino que me parece que la red de maestros es una excelente y brillante excusa que tiene la investigación para dar cuenta del conjunto, ¿no?, de los formatos de relaciones socioestatales que se fueron dando a lo largo de la Revolución Ciudadana, y qué sucedió, ¿no?, con la transición política y la emergencia del gobierno de Lenín Moreno. ¿Y por qué digo esto, no? En términos empíricos, yo creo que a partir del estudio de estas relaciones socioestatales entre la red y el Estado, el libro hace un gran aporte a entender sobre todo esta categoría del corporativismo, ¿no?, que en los últimos años ha sido una categoría sumamente citada, aludida, sobre todo por este afán de la Revolución Ciudadana de descorporativizarlo todo, ¿no? Esta idea de para que el Estado pueda ganar márgenes de autonomía estatal es necesario descorporativizar todas las relaciones, es decir, romper con la relación entre intereses privados y interés general, ¿sí?, que encarnaría el Estado. Entonces, para eso era necesario, desde la visión del gobierno anterior, de cortar los vínculos, ¿sí?, sobre todo de romper con esa incidencia que tenían ciertos intereses particulares dentro del Estado. Entonces, a partir de esa idea descorporativizadora, pareció que, digamos, que todas las relaciones socioestatales fueron quebrantadas y fueron rotas en ese sentido. No, y me parece que la red de maestros es un caso como bastante híbrido, ¿no?, porque muestra que efectivamente no existió entre la red de maestros y el gobierno de la Revolución Ciudadana una relación corporativa, ¿no?, en el sentido, digamos, clásico, que lo toma la ciencia política, como esta de ocupar cargos estatales por parte de organizaciones, ¿sí? Pero sí, quizá podemos pensar, ¿no?, como plantea Santiago, como una suerte de neocorporativismo o algunos elementos neocorporativos que no necesariamente implican que esas organizaciones ocuparon cargos estatales dentro del Estado, ¿no? Como efectivamente muestra el libro. Esta organización surge a partir de los testimonios de los entrevistados, de los líderes de la red, ¿no? Muestra cómo la organización no tenía intención de ocupar cargos estatales, de presentarse para dignidades, ¿no?, en términos electorales. Entonces, ahí vemos que efectivamente no se produce una relación corporativa, ¿sí? En estricto rigor, digamos, el corporativismo no tiene lugar. Pero si ahondamos un poco más, como lo hace Santiago en esta investigación, sí vemos que hay ciertos elementos propios de un corporativismo. Por ejemplo, esto de que para que el corporativismo funcione necesita que haya organizaciones, ¿sí? El corporativismo funciona en la medida en que los actores se organizan y esas organizaciones son reconocidas estatalmente, jurídicamente, ¿no? Entonces, ahí me parece que es muy interesante, y yo creo que abre muchas preguntas para continuar, ¿no?, con la investigación, ¿no?, hasta qué punto esas relaciones que no fueron estrictamente corporativas, sino algunos elementos neocorporativos, se reconfiguraron en la transición política hacia otro gobierno, ¿no? Creo que eso es una pregunta que queda pendiente, y que seguramente, bueno, Santiago lo va a seguir profundizando. Pero más allá de esto, ¿no?, de la idea del corporativismo,
me parece que es importante en términos empíricos esta investigación porque nos muestra diferentes interfaces socioestatales, diferentes espacios en que lo social y lo político se imbrican necesariamente, ¿no? Esta, por ejemplo, esta idea de la red de política, que a mí me parece muy interesante cómo es muy difícil, ¿no? Como lo plantea Santiago, cómo encasillar a la red de maestros, cómo caracterizarla, ¿sí? Porque el autor sostiene, bueno, es difícil decir que es un movimiento social, no cumpliría las características que la teoría de los movimientos sociales, los autores de los movimientos sociales nos dicen que es un movimiento social. Tampoco es en estricto rigor un sindicato, ¿no? Tampoco es solamente una organización social. Entonces, ¿qué es? Bueno, eso a veces nos implica, digamos, que hay determinadas categorías quizá que funcionan más como camisa de fuerza, que nos impiden ver, ¿no?, características de un actor social sin necesidad de encasillarlo bajo una etiqueta. Entonces, una de las conclusiones del libro es ese, bueno, la red es todo eso y no es al mismo tiempo eso. A veces opera con una lógica de movimiento social, planteando demandas al Estado, a veces opera más como un gremio, como un sindicato que tiene una base de afiliados, que tiene demandas sectoriales, que no se articulan con las de otros actores sociales, a veces opera como una organización social, ¿no? Entonces me parece muy rico los elementos que ofrece el libro para dar cuenta de eso, ¿no? De que no es necesario caracterizar o encasillar a los actores sociales bajo una etiqueta, sino más que nada ver esas interacciones socioestatales y esas dinámicas sociopolíticas que son distintas según cada actor social. Así que bueno, para ir cerrando y no extenderme más, dejo esos elementos planteados y felicito nuevamente al autor por contribuirnos con esta magnífica obra. Gracias. Gracias, Soledad. Escuchemos ahora la intervención de Milton Calderón. Milton es doctorando en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Sociología por Flaxo, cuenta con un diplomado superior en Investigación Social por Claxo y es licenciado en Ciencias de la Educación por la PUCE. Trabaja temas relacionados con la educación, el sur global, las políticas públicas y las organizaciones. Actualmente investiga la resistencia a las crisis y la violencia por parte de los actores de organizaciones educativas en Ecuador desde un enfoque sociológico pragmático. Sigue, Milton. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha? ¿Está encendido? Sí. Bueno, en primer lugar, pues felicito a Santiago por este texto. La verdad es que coincido plenamente con quienes han intervenido anteriormente, Víctor Hugo y Soledad, en el sentido de decir que ofrece una explicación histórica, narrativa muy importante de todo el periodo de la Revolución Ciudadana. Y a mí eso me parece muy significativo porque la dicotomía entre correístas, no correístas sigue, y quizá me parece a mí que el libro ofrece una explicación bastante interesante de la heterogeneidad que significa hablar de una categoría, como puede ser el correísmo, o tres diferentes formas de este periodo. Ahí. Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente la red de maestros es un ejemplo bastante interesante de cómo una organización surge en medio de estos diferentes procesos históricos. Y cuando Santiago me invitó a que sea uno de los comentaristas del libro, me decía que quisiera tener la visión desde el ámbito de la educación. Entonces, tanto Víctor Hugo como Soledad lo han hablado desde los movimientos sociales, desde estas perspectivas relacionadas al corporativismo y a las organizaciones sociales, y yo quisiera más bien centrarme en lo que dice el texto respecto del ámbito de la educación, es decir, más desde el caso quizá hacia arriba. Y para eso, si bien el texto de Santiago periodiza de 2007 a 2017, yo quisiera comenzar trayendo a colación un evento mucho más contemporáneo en el contexto de la pandemia, concretamente un hecho del 15 de marzo de 2020 tras las medidas del control sanitario por la COVID-19, cuando se dispuso la continuación de las actividades escolares y de teletrabajo desde el Ministerio de Educación,
y se sacó un instructivo, un lineamiento instructivo para registro y seguimiento de actividades de los funcionarios bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces, me permito quizá leer un párrafo de este instructivo. Dice: el funcionario público que se encuentre actualmente desempeñando funciones en las instituciones educativas del país, bajo cualquier modalidad laboral, deberán realizar de manera obligatoria el registro de actividades bajo el sistema de teletrabajo a través de un formulario virtual que permitirá al docente registrar sus actividades realizadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. El mismo deberá ser llenado una vez terminada la jornada semanal. ¿Y por qué traigo a colación este hecho un poco más contemporáneo? Porque cuando yo leía el libro, digamos desde la perspectiva de la educación, lo que trataba era de imaginar al docente, a la persona que está en el espacio educativo, con todos estos elementos en juego. Es decir, un docente que de alguna forma tiene que estar pensando en la planificación, tiene que estar pensando en las calificaciones de sus estudiantes, en las evaluaciones que le van a hacer desde el ministerio, en las pruebas Ser Maestro, en la recategorización, en la capacitación, en el cumplimiento con el vicerrector o con el ministerio, en toda la carga de fuentes de verificación que el ministerio les pide en estos sistemas de control, y al mismo tiempo pensando quizá en la presión de la UNE porque ellos a su vez hagan presión por algún tipo de demanda, o en la invitación de parte de una autoridad a ser parte de la red de maestros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que trataba yo era de imaginar al docente en medio de todo este círculo de diferentes preocupaciones quizá, y me llamaba la atención cómo en medio del contexto de la pandemia, estamos hablando del 15 de marzo de 2020, es decir, casi cuando inició, una de las preocupaciones más inmediatas del Ministerio de Educación fue cómo controlar a los maestros. Eso es lo que a mí, digamos, me llama la atención de este instructivo y de estos lineamientos, que más allá de buscar las respuestas a cómo desarrollar el proceso educativo, buscan, o digamos, lo que les interesa es ver cómo el docente va a registrar que efectivamente ha teletrabajado. Es decir, no es una preocupación de carácter educativo, sino una preocupación de control. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo vincular quizá esta creciente cesión de derechos de control, cada vez más profunda de los profesores al Estado, con esta problemática que el libro presenta y con la organización de los docentes? Es decir, para mí el caso de la red de maestros permite, digamos, visibilizar de alguna manera cómo poco a poco los mismos docentes, a través de diferentes, digamos, situaciones, fueron cediendo parte del control de su propia vida cotidiana. En el texto hay una parte muy interesante cuando un profesor de la UNE da un testimonio, porque claro, él lo presenta diciendo, antes éramos tierra de nadie, igual nadie venía, hacíamos lo que queríamos, y quizá él lo presenta como como con cierta mirada negativa, ¿no? Ahora, digamos, hay más control, hay una política estandarizada, tenemos un mismo currículo, ya no hacemos lo que nos da la gana, y quizá esa mirada va denotando de alguna forma cómo poco a poco se fue cediendo este control de la vida de los educadores. ¿Y por qué todo esto me parecía importante como relacionar? Porque todo este proceso que inicia con la Revolución Ciudadana, y quizá podríamos hacer los mismos periodos, ¿no? Dan una cuenta de una cada vez mayor burocratización difícil de romper, de una carga burocrática en aumento difícil de romper. La gerencia por resultados convirtió al educador en un operador de la política pública, dice Santiago Ortiz en su libro, y efectivamente lo fue tecnificando en detrimento de lo pedagógico. Esto visibiliza una contradicción, a mi modo de ver, pues los docentes exigen mayor capacitación, esa es una de las demandas de la red de maestro, pero al mismo tiempo se subsumen a un sistema en que dicha capacitación resulta inútil. Y resulta inútil porque la labor docente está cada vez más tecnificada. Es decir, yo puedo tener una capacitación espectacular, tener una maestría gratuita, tener convenios con la UNAE y otro tipo de capacitaciones, y cuando voy al Estado y me enfrento al espacio educativo, resulta que ya todo está pensado, ¿sí? Se han pensado manuales, se han pensado estándares, el currículo está muy definido, y los docentes, de hecho, comienzan a caer en ciertas prácticas que los siguen subsumiendo en este sistema, como por ejemplo comprar
CDs con todas las capacitaciones del año, que son cuestiones que suceden en el espacio escolar. Es decir, compro un CD, tengo todas las planificaciones del año lectivo, entonces lo único que hago es seguir las recetas que ya están de alguna forma definidas, ¿sí? Y por eso veo una contradicción, porque digamos hay una demanda que finalmente no aterriza en el terreno del espacio educativo. Obviamente estoy hablando quizá de modo muy general porque el espacio educativo también es muy heterogéneo y obviamente este no es como la generalidad de todos los actores que están presentes en el espacio educativo. Esto lleva a preguntarse por un lado las demandas y por otro por la acción del Estado frente a la renovación de los cuadros en medio del magisterio. Respecto de las demandas, Santiago indica que si bien las demandas como el aumento del presupuesto en educación, el aumento del salario mínimo, el nuevo escalafón, la sectorización y capacitación fueron satisfechas por el gobierno de Correa, otras como la homogeneización del salario con el resto de la administración pública, la recategorización, la jubilación, la reducción de la jornada laboral y la carga administrativa siguen pendientes y no fueron resueltas ni por Correa ni por Lenín Moreno, digamos pensando también un poco más hacia adelante, tal como lo expresa Santiago. Y respecto de los cuadros, cabe indicar que las demandas atendidas hicieron que muchos de los docentes con mayor preparación salten al ámbito fiscal. Digamos, desde el punto de vista de los docentes y de las instituciones educativas, hay un fenómeno que quizá uno puede vislumbrarlo en el texto, más allá del análisis que hace de la red maestros como una organización social, y es cómo los centros también vivían estos procesos de cambio. No sé si podemos imaginar a un montón de instituciones fiscales llenándose con nuevos cuadros, con profesores más jóvenes, quizá muchos de los cuales salían de instituciones particulares porque el Estado les pagaba mejor. Y por otro lado, instituciones particulares y fiscomisionales que se llenaban de profesores que salían del magisterio y que como organizaciones se quejaban de la falta de compromiso. Digamos, ese fue como el movimiento de los cuadros. A mi modo de ver, un movimiento que quizá fue poco aprovechado también por el gobierno, es decir, no hubo una cuestión de decir cómo aprovechamos todo este cambio generacional en el magisterio, más allá de la creciente burocratización de la que acabo de manifestar. Por lo tanto, esto de alguna manera no fue aprovechado por el Estado y los nuevos cuadros fueron introduciéndose poco a poco en este sistema que los atrapaba enseguida y los volvía más técnicos. ¿Y por qué esto es importante? Porque inaugura nuevas demandas para las y los educadores, quienes ven un poco mejorada su condición salarial, pero disminuido su campo de acción. Y en esto creo que el texto de Santiago nos aporta diferentes elementos para comprender todo lo que hoy se puede vivir, quizá también en el espacio de la educación, más allá de lo que sucede en las aulas de clase. Es decir, pensándolo desde el punto de vista educativo, creo que el texto nos abre la visión de lo que un docente es, más allá de su trabajo pedagógico y educativo como tal. Entonces, quizá 4 elementos que creo que aportan a comprender esta mirada del texto de Santiago. Primero, pese a que la educación es una de las profesiones que se han ido construyendo desde la labor individual y de alguna forma el egoísmo de la profesión, de puertas afuera se evidencia la necesidad de ser gremio, de ser una organización social. Quienes somos docentes, quizá lo comprendemos un poco mejor. La docencia, creo yo, se construye de alguna manera como una profesión muy individualista. Es decir, es muy raro el docente que sale de su aula y le dice al profesor, mira, acabo de descubrir cómo hacer tal cosa, cómo manejar mejor el grupo. Normalmente es muy recelosa la labor docente, ¿sí? De lo que yo hago en mi aula de clase. Entonces, claro, es molestoso incluso que un tercero entre como a observar lo que estamos haciendo, porque de alguna manera esa ha sido como la visión de la docencia entre el docente y sus estudiantes. Pero de puertas afuera, y esto, digamos, muestra muy bien el texto de Santiago, los docentes tienen esta necesidad de agremiarse, de ser una organización social, de construir redes, de buscar apoyos y de buscar la forma en que sus demandas sean escuchadas por el Estado. Segundo, el individualismo neoliberal que trajo tanto el formato de estandarización que he mencionado en la primera parte, como la meritocracia, trasladaron las preocupaciones de los educadores a un campo de competencia, lo cual puede ser significativo al pensar la pugna al interior por monopolizar el carácter asociativo del gremio docente.
Es decir, esta pugna entre la UNE y la red de maestros de alguna manera visibiliza también esta competencia existente por captar un espacio, no sé si de poder, pero al menos un espacio de incidencia en el Estado y de incidencia pública y de incidencia en las políticas educativas. Y por último, si bien la estructura de oportunidades políticas, esto es una pregunta que quizá yo me hacía casi al final del texto, si bien la estructura de oportunidades políticas resulta restrictiva para la UNE, no lo fue para la red, que venía gestándose de a poco como una especie de contramovimiento quizá respecto de la UNE, y de allí me surgía otra pregunta que quizá ahora podríamos como conversar. Tilly, citado en el texto, dice: los movimientos sociales, por su parte, son la expresión del conflicto social y abarcan una infinidad de fenómenos reivindicativos, étnicos y políticos. Y Tarrow: los movimientos se caracterizan por politizar su acción, afirmar su identidad y definir un adversario. Entonces, la pregunta que a mí me surgía es: ¿en qué medida el adversario de la red de maestros no tenía que ser el Estado, sino los mismos maestros, agremiados en la UNE? Es decir, de alguna forma definieron un adversario político, un adversario contra el cual fue necesario luchar y buscar una nueva forma de intervención. Y esto de alguna forma acerca quizá a la red de maestros a ser un movimiento social. Y de aquí me sale la última pregunta, un poco quizá pensando hacia qué puertas abre este texto muy bien detallado de Santiago, y es cuándo podemos, es decir, si podemos hablar más bien que de un movimiento social en términos de la red de maestros a un movimiento educativo. Es decir, cómo estas demandas de las que hablé al principio, de esta mayor burocratización, que abre nuevas luchas en los educadores respecto de la no estandarización, de la sobrecarga administrativa, pueden ser vistos más bien como un movimiento educativo presente en una red de docentes, más quizá que como un movimiento social que trata de intervenir en el Estado. Y bueno, nuevamente felicitaciones, Santiago, por el texto. Como digo, he tratado de ampliar un poco el ámbito de la educación, o de verlo desde un educador, sabiendo pues todas las cuestiones que ya se han mencionado, y esto que nos abre el texto de una periodización y de una narración bastante bien elaborada. Gracias. Gracias, Milton. Finalmente escuchemos la intervención del autor de la obra, Santiago Ortiz Crespo. Bueno, muchas gracias por las observaciones que me han dado. Realmente ha sido muy interesante el... Sigue, Santi, sí. Me han dado muchos aportes, y creo que van a ser parte de mi reflexión y de mi nueva agenda de investigación, que de alguna manera es la continuación de lo que he venido haciendo. Quisiera, en primer lugar, plantear cómo fue surgiendo este libro, ¿no? Porque yo terminé prácticamente en el 2008 en todo ese espacio local que significó el proceso de descentralización, la emergencia de los gobiernos locales, la investigación sobre Cotacachi y Otavalo. Y claro, ahí el escenario era local. Pero al mismo tiempo, cuando yo estaba terminando la investigación, resulta que apareció en el parque de Cotacachi los stand de Socio País. Entonces, resulta que por primera vez, o sea, experimenté sensiblemente la presencia del Estado, porque el Estado antes estaba en todo el periodo neoliberal medio difuso, y entonces me pregunté sobre cuál era la relación que tenían las organizaciones sociales con el Estado en este nuevo periodo, y fui trabajando algunas investigaciones puntuales para ir ubicándome dentro de este nuevo contexto nacional. Trabajé, por ejemplo, una cuestión que hicimos justamente con Alejandra Espinosa sobre la marcha indígena del 2012, con Otto Colpari, con Mauricio López, hicimos un trabajo también sobre lo que significa, y con Omar Bonilla, lo que significa los cambios en organización rural, porque también estábamos viendo que aparecían las juntas parroquiales en el espacio local. Hice algunos estudios de coyuntura, y de eso fue surgiendo precisamente la
la investigación de la cual estamos hablando, ¿no? Especialmente por tres razones. Primero, porque yo venía del enfoque gramsciano y para Gramsci el Estado es la escuela. Es decir, es el Estado escuela, es el Estado que construye subjetividad, que construye, digamos, cultura, que construye consenso a partir de la escuela. Y eso era una cuestión importante. En segundo lugar, por el hecho de que una de las prioridades de la Revolución Ciudadana era precisamente la educación. O sea, derechos para todos, educación para todos, infraestructura, escuelas del milenio, ampliación de la cobertura, ampliación de la planta de profesores, mejoramiento de por ejemplo, reformas que se hicieron desde el comienzo, como por ejemplo los textos, la cuestión de los uniformes escolares, etcétera. Se llegó a una cobertura del 100% en la escuela y a un 75% en la educación secundaria. Por lo tanto, era una prioridad para la Revolución Ciudadana la educación. Y en tercer lugar, una cosa que es importantísima, y es que los gremios educativos han sido un factor clave en lo que significa la movilización social en el Ecuador en los últimos, yo diría en toda la historia, porque los maestros fueron claves en el alfarismo, los maestros fueron claves en el proceso indigenista, en los intelectuales socialistas, los maestros fueron claves desde prácticamente el surgimiento de la UNE allá por los años 60, 70, cuando se generalizó la educación con el gobierno militar de Bombita. Y el MPD, pues en los últimos 30 años fue un actor clave en la educación. Así que analizar la educación era, analizar la organización social en la educación era un elemento importantísimo que me ayudó a ubicar el caso de estudio. Y lo que ha señalado Víctor Hugo, es decir, ¿cuál es el tipo de relación que tiene la organización social con el Estado? Y precisamente la diferencia que había, porque me había ido a Bolivia y en Bolivia son las organizaciones populares los dueños del MAS y los dueños de todo el proceso con el Evo, y en Argentina con Kirchner y en el PT con toda la participación de la clase obrera y de los sindicatos y todo el proceso participativo alrededor de Lula, pero aquí no. Entonces ese vacío me llamaba la atención y por ahí fue la pregunta de por qué aquí, ¿no es cierto? El progresismo no tenía un lugar claro para la organización social. Discutí con Edgar Isch, que es dirigente, uno de los asesores de la UNE, y precisamente él daba una respuesta sobre el tema, pero fui elaborando pues la pregunta de investigación a partir de este caminar y estos recorridos por el país y por América Latina. Y busqué también, digamos, un concepto que me ayude a identificar esta relación entre organización social y el Estado. Y claro, los conceptos que ha trabajado Tilly son claves en este sentido, porque el movimiento social no se explica en sí mismo, se explica en la relación con el Estado, con el sistema político. Tilly y Tarro fueron un factor clave para mí para analizar tanto la organización social, cómo analizar el Estado, esa idea de régimen, ¿no? Yo me acuerdo con Franklin Ramírez fuimos a un seminario sobre movimientos sociales en Puerto Alegre y ahí precisamente discutíamos con los compañeros de allá, con los compañeros de Brasil, precisamente el tema del régimen. Y esta idea tan interesante que tenía Tilly sobre las capacidades estatales, ¿no? Las capacidades materiales, las capacidades normativas, las capacidades mediáticas del Estado, en términos de lo que significa, digamos, la relación con la sociedad civil y las relaciones que ahí se obtienen, ¿no? Y el otro concepto, el concepto de corporativismo, porque Smither había planteado ya el concepto de neocorporativismo y algunos no han trabajado mucho esta temática, y aquí en Ecuador no se ha trabajado mucho esta temática, a pesar de ser un elemento muy, muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo cuando discutía con Fernando Bustamante, pero para Fernando Bustamante prácticamente todo el proceso de reforma y modernización del Estado era frustrado por una sociedad que se comía al Estado. Para él existe una sociedad omnívora que se come al Estado a través del clientelismo, del corporativismo, y finalmente todos estos procesos de modernización terminan, digamos, frustrados, ¿no?
Yo no comparto mucho el criterio de Fernando, también discutí un poco con Pablo Espina, porque para Pablo, él compara un poco con Bolivia, con Argentina, con México, entonces el corporativismo acá no pesa tanto. También con Valeria Coronel, para ella, en cambio, al contrario, prácticamente el corporativismo es el elemento central de la democratización del Estado en el Ecuador, lo cual yo no creo. Es decir, en estas discusiones sobre el corporativismo, como les digo, no se trata de trabajos sistemáticos, pero hay aportes interesantes. Yo encontraba que no era ni lo tanto, ni lo mucho, ni lo poco que estaban planteando estos autores y me metí al análisis del magisterio por estas razones que yo les había señalado. Bueno, eso simplemente para decir que fueron estas piezas que fueron armando, digamos, la investigación y que, digamos, constituye lo que es, digamos, la agenda futura de mi investigación. Justamente el día de ayer tuve la buena noticia de que una organización indígena importante de este país aceptó trabajar conmigo precisamente en la investigación que voy a hacer en el futuro sobre movimiento indígena y el Estado. Porque precisamente si ustedes ven en el libro, yo estaba trabajando educación bilingüe, entrando a la educación bilingüe, pero eso era un tema complejo, un tema que tenía una serie de elementos adicionales que tienen que ver con plurinacionalidad, derechos colectivos. No, yo dije, no, el tema de la educación bilingüe la dejo para después y ahora, bueno, pero ahora se trata de trabajar eso, es decir, la relación movimiento indígena-Estado, porque yo creo que la pregunta que me hacían es por qué este vacío en el progresismo ecuatoriano sobre la organización social tiene que ver más directamente con el movimiento indígena. Es decir, aquí hay un conflicto muchísimo más profundo en el cual yo creo que la política de descorporativización está muy presente. Es decir, aquí hay un factor de nacionalismo, hay un factor de construcción del Estado que está precisamente en contra de las propuestas plurinacionales del movimiento indígena. Y este conflicto es un conflicto que nos atraviesa a todos. Creo yo que la grieta que se constituyó a partir de la Revolución Ciudadana, una grieta muy profunda entre el progresismo y el movimiento indígena, es precisamente lo que vivimos en octubre y lo que vivimos en las elecciones últimas. Es decir, hay una grieta y esa grieta es una grieta que de alguna manera explica algo que tal vez es una cosa terrible de decirlo, pero explica el hecho de que en este país no ha habido la revolución democrático-popular que ha habido en Bolivia, por ejemplo. Es decir, por ahí va mi pregunta de investigación. Yo creo que por ahí hay un problema político. Aquí hay una crítica política también al progresismo, obviamente, y también, obviamente, vamos a ver qué es lo que pasa con los demás actores sociales, pero yo creo que por ahí va la investigación y creo que sí, que la descorporativización es un elemento nodal de lo que significa esta ruptura y esta grieta con respecto a lo que significa la articulación de las organizaciones sociales. No es tan fácil la cosa ni tan inocente. Bueno, gracias por las observaciones que me han hecho acá. Yo creo que han analizado algunos ángulos muy interesantes que van a ser profundizados en esta agenda de investigación, que ventajosamente ya se va terminando la pandemia y puedo salir a trabajar en campo y puedo irme a Chimborazo, a Cotopaxi, a conversar con la gente. Quiero agradecer finalmente porque este es un trabajo que no es un trabajo individual solamente. En primer lugar, a los lectores ciegos que leyeron el libro, porque realmente mi experiencia con los lectores ciegos es muy, muy interesante. Es decir, las observaciones que te ponen, que te plantean, los desafíos que te plantean para seguir trabajando, para seguir haciendo la versión final del libro fueron claves. A Flaxo, ¿no es cierto? Porque realmente me dieron un año sabático y todo el proceso editorial, a Juan Ponce, a Felipe Burbano, al Departamento de Sociología, con el cual he trabajado durante los últimos 10 años, pero también a la gente que ha colaborado en términos de Mónica está aquí, ha dejado su tiempo para venir a vender el libro, que es cierto cuesta $10, a Sara, a Maite, que ha colaborado en mi trabajo, a toda la gente, a Gabriela, a Alex Terán, a Daniel Maigua, que está detrás del sistema del sistema de teleeducación, a Verónica Vacas, que hizo la edición final del libro, a los
colegas con los cuales he discutido, especialmente con Martín Paladino, con Pablo Ospina, Betty Espinosa, con los cuales tuve algunos encuentros para discusión de esto. Quiero también agradecer a Rosmarie Terán y a Alfredo Astorga, que como educadores, yo no soy especialista en educación, pero me dieron claves muy interesantes que están en el libro. A Carlos Pozo, que hizo el trabajo sobre UNE en su tesis de maestría. A Patricio Trujillo, que hizo un trabajo muy interesante etnográfico sobre lo que fueran las decisiones políticas del Ministerio de Coordinación de la Política, que fueron claves en el proceso de la red. Y a todos los colegas con los cuales trabajé en este proceso. Hice proyectos de investigación en el cual participaron Alejandra Espinosa, Cristina, que está aquí, Cristina Bastidas, Otto Colpari, Mauricio López, David Suárez, Carlos Heines, que bueno, está en España. Varios de ellos han seguido estudiando el doctorado y a mí me alegra profundamente que ya hayan terminado los doctorados o que estén por terminar, como Otto, por ejemplo, desde Bolivia. Ese agradecimiento, porque fueron precisamente en esos trabajos puntuales, en esos proyectos que hicimos en la marcha desde Zamora hasta acá, en el análisis de lo que pasaba en Santa Isabel con las juntas parroquiales, en Pilagüín con la iglesia protestante también, investigando qué es lo que pasaba en la transformación rural, con todos estos compañeros, con estos colegas que ahora han terminado su doctorado, pues yo elaboré este trabajo, ¿no? Finalmente quisiera agradecer a mi familia, a Mati. Ha sido un periodo difícil, pero yo creo que subsistimos y sobre todo es interesante, ¿no? Poder trabajar con una mujer como Margarita, que digamos, compartimos el mismo espacio, podemos trabajar en nuestras profesiones intelectuales, pero que estamos ahí comunicándonos todo el tiempo, compartiendo 1 año y medio, ¿no? Hasta ya nos hemos acostumbrado a ser un poco monjes en nuestro trabajo específico. A Chosi, que nos ha acompañado en este proceso, nos ha cuidado. A mis hijos, a Maru, que está en esta semana, justamente hace 15 días se fue a estudiar fuera del país, a Juan Manuel, que está aquí, y a Samuel, que Samuel ha sido la luz que ha iluminado todo este proceso, todas las semanas ahí con su ingenuidad y su ingenio, porque además es impresionante el poder tener un nieto tan hermoso como él. Y creo que, bueno, la lista es larga. Quiero agradecer finalmente a los maestros, porque me dieron su tiempo, ¿no? Especialmente yo diría a un maestro que le conozco desde hace mucho tiempo, es Jairo Gómez. Jairo Gómez es maestro de Cotacachi y con él compartí todo mi trabajo anterior y pude seguir, digamos, con él compartiendo, analizando desde su visión socialista y su militancia política en la red. A Wilmer Santa Cruz, el dirigente de la red de maestros que fue muy generoso en su tiempo y que compartió conmigo muchísimas cuestiones. A Roberto Bustillos, que fue uno de los funcionarios del Ministerio de Educación, con Augusto Espinosa, que también compartió conmigo. A Miriam Salgado, una educadora 10 sobre 10, que estuvo ahí en el Colegio Ibarra y que me llevó también a otras escuelas rurales ahí en Lita, que pude regresar a Lita a los años. A los líderes de la UNE con los cuales también compartí, a todos ellos. Los maestros fueron realmente para mí un personaje súper importante para descubrirles en su misión, en su entrega, ¿no? Porque todos ellos pasaron precisamente desde esas escuelas deterioradas del sector rural y cómo fueron transformándose y cumplieron esa misión que tienen, ¿no? De desarrollar este país, ¿no? Así que muchas gracias a todos y a todos los que han estado aquí también y a los que nos acompañan por internet, pues gracias.
Solo agradecer a los expositores por sus comentarios y aportes y a ustedes por su participación. Les recordamos que el libro puede ser adquirido en la parte exterior del hemiciclo o a través de la página web de Flaxo en la opción de la librería virtual. Nuevamente felicitarte, Santiago, por esta importante obra. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Gabriela. Muy bien.